¿Cómo andás? ¿Cómo andás llevando la pandemia? Personalmente te pregunto. Bueno, creo que ha sido un año y medio muy complejo para todos y todas. Y la verdad que también ha implicado desafíos impensados, ¿no? Como de una agenda que imaginaba nuestro gobierno, sí, termina cambiando radicalmente a partir de lo que es la pandemia y por supuesto el impacto que ha tenido en todos y todas, ¿no? En términos sociales, todas las instancias de socialización, el impacto económico, la suspensión de todo lo que ha sido por momentos la sociabilización de los más chicos, ¿no? Y eso afecta a toda la familia. La verdad que ha sido para la humanidad, ¿no? Un año y medio de los más difíciles que hemos transitado en las últimas décadas. Bueno, y a vos, Nicolás, te tocó, la verdad, también una jugada difícil en ese sentido, porque el tema de las clases al principio no se cuestionó y ahora se convirtió en algo así como una especie de caballito de batalla electoral. ¿Cómo estás viendo, ahora que tenemos más aperturas, si bien cada distrito es diferente, cómo estás viendo la evolución de la pandemia en relación a la vuelta de las clases presenciales? Sí, nosotros, Carla, hemos hecho un enorme esfuerzo para intentar no partidizar un debate y tratar de llevarlo a la discusión de lo que necesita la escuela, que es diálogo y consenso, no solo en términos políticos partidarios, sino también con todos los actores del sistema educativo. Y eso se caracterizó durante un año y medio como la agenda de trabajo. Cada una de las decisiones, salvo hasta hace un par de meses, siempre habían sido adoptadas por unanimidad de todas las jurisdicciones, ¿no? Y siempre en instancias de diálogo con todos los actores del sistema educativo. Por supuesto, en el 2020 adoptamos decisiones distintas a las del 2021 porque sabíamos mucho menos como humanidad y como sistema educativo en cuanto al COVID. Teníamos que robustecer el sistema sanitario, ¿no? Y este año hemos transitado un proceso que para nosotros es fundamental en dos aspectos. Por un lado, recuperar la presencialidad con datos objetivos que permitan que esa presencialidad sea en una escuela que no exponga un riesgo a nuestros chicos y a nuestras chicas y a nuestros docentes. Y por otro lado también porque este es un año para poder recuperar los aprendizajes que nos quedaron pendientes en el 2020, porque el 2020 fue un año muy difícil en términos educativos, a pesar del esfuerzo de docentes, estudiantes y familias. Y hoy estamos, todavía no tengo el último dato, pero me lo voy a tener hoy a la noche, que van enviando cada una de las jurisdicciones, pero yo estimo que vamos a estar esta semana superando el 80% de los establecimientos en Argentina con distintas instancias de presencialidad en las aulas, ¿no? De las escuelas. La semana pasada fue un 75%, se están sumando algunas jurisdicciones porque los datos epidemiológicos, más allá que siguen siendo complejos, han demostrado una mejora y las jurisdicciones están con capacidad de regresar a la presencialidad porque tienen tasa de incidencia inferior a 500 casos y capacidad de respuesta del sistema sanitario, que implica que no haya una ocupación superior al 80% de las camas de cuidados intensivos. Vos analizás que el tema de la presencialidad con toda la movilización que eso implica también puede incidir en el número de contagios que se puede tener de coronavirus a nivel diario, ¿o considerás que el impacto es menor? No, nosotros ahí, por supuesto que del 2020, Carla, que nosotros decíamos que para que vuelva a la presencial tenía que haber nulo o muy bajo nivel de contagio. Esa fue la primera resolución del Consejo Federal. Luego creamos una guía epidemiológica, luego la dejamos de lado, luego generamos este indicador de tasa de incidencia de 500 casos cada 100.000, cuando hay países que lo tienen en 360 cada 100.000, en 330, perdón, como Alemania, 200 como lo tienen los Estados Unidos. Nosotros consideramos que la escuela puede ser un espacio de bajo riesgo siempre que sean dos elementos. Uno, el cumplimiento de los protocolos, que son estrictos, que además se complejizan en el invierno porque implica la ventilación cruzada, que no quiere decir que esté toda la ventana abierta, sino que tiene que haber 5 o 7 centímetros de la ventana abierta para que circule el aire y se renueve y no se produzca, ¿no?, la posibilidad de mayor contagio dentro del aula. Y esa realidad epidemiológica es lo que permite, ¿no?, volver a un esquema de presencialidad con protocolos estrictos. Entonces, frente a esa realidad es lo que observamos en Argentina y en el mundo. Cuando podemos aprovechar, ¿no?, con indicadores sanitarios y epidemiológicos, poder transitar la presencialidad, pero con la misma
decisión de tener que suspenderla cuando la realidad epidemiológica se complejiza. O sea, si se llegara a complejizar el tema de los casos y de internaciones en nuestro país, está siempre la posibilidad de volver a la educación remota. Efectivamente, según la realidad de cada jurisdicción. Hay jurisdicciones que han logrado sostener desde el inicio del ciclo lectivo la presencialidad en gran parte de su territorio, por ejemplo Misiones, porque no les ha impactado la segunda ola como el resto del país, y nunca superaron una tasa de incidencia de 300 casos cada 100.000 y tuvieron respuesta en su sistema sanitario. Hay otras provincias que tenían tasas de incidencias muy elevadas, después las mejoraron y estaban debajo de 500, pero tenían un nivel de saturación del sistema sanitario arriba del 90%. Igual, en ese sentido, ¿cómo haces, digo, no? Porque vos, en su momento, cuando estábamos realmente en un pico altísimo de casi 40.000 casos diarios, la ciudad de Buenos Aires era un área de alto riesgo epidemiológico y aún así abrió las escuelas. Digo, ¿cómo podemos manejar eso si los indicadores dicen una cosa y en la realidad sucede otra? Bueno, para nosotros fuimos muy críticos, ¿no? Y para nosotros ha sido incomprensible la judicialización de un decreto que tenía como espíritu trazar una agenda sanitaria para enfrentar la pandemia común en toda la Argentina, ¿no? Y estas tensiones que se ven entre el Estado Nacional y los Estados subnacionales se han visto en otros países federales, no es exclusivo de la Argentina. La realidad es que nosotros en ese sentido, con todas las jurisdicciones que han roto los consensos, que transitamos todos mancomunadamente en el 2020 y no así en este año electoral que es el 2021, hemos sido muy críticos, porque creemos que una mala decisión en una jurisdicción no afecta solo a los vecinos y vecinas o ciudadanos de una jurisdicción, termina atentando contra una política sanitaria y epidemiológica común en toda la Argentina. Por eso, para nosotros es importante sostener las instancias de diálogo, pero un diálogo respetuoso de las decisiones colectivas que se deben asumir en la Argentina, y fuimos en ese sentido duros en cuanto a la decisión que adoptó en su momento la ciudad, la decisión que adoptó, por ejemplo, la provincia de Córdoba durante una semana de regresar a la presencialidad cuando tenía una tasa de incidencia que rozaba los 1.200 casos cada 100.000 habitantes. Una semana después tuvieron que adoptar medidas mucho más restrictivas porque no solo tiene una tasa de incidencia muy elevada, sino se les había saturado el sistema sanitario. Claro. Nicolás, buenos días. Giselle Tepper te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Giselle? ¿Cómo estás? En este sentido, por supuesto que no solamente ayudaría muchísimo que todos los sectores políticos puedan acompañar las políticas que está trabajando el gobierno a nivel nacional, sino que también en el Congreso pueda sancionarse, ¿no? Esta posibilidad de tener regulado con parámetros epidemiológicos que ya no dependan de una opinión solamente o de una decisión aislada, sino que se regulen a través del Congreso y que ayuden, ¿no?, a esta apertura o cierre de ciertas medidas en función de estos indicadores que tienen un termómetro, podríamos decir, que está basado justamente en qué tiene que suceder cuando hay una cierta cantidad de casos en cada lugar, ¿no? Digo, ¿sería una gran ayuda que esto pueda avanzar en el Congreso? Efectivamente, inclusive nosotros lo aprobamos en el marco del Consejo Federal de Educación. El DNU que se vio reflejado en este proyecto de ley que está siendo tratado en la Cámara de Diputados, nosotros lo transformamos en una resolución del Consejo Federal de Educación, que prioriza la presencialidad y solo la pone suspenso en las áreas de alarma epidemiológica. Y esa resolución fue acompañada masivamente por las provincias. 22 de las 24 jurisdicciones asumieron el compromiso de priorizar la presencialidad, pero ponerla en suspenso en esas situaciones. Solo dos jurisdicciones, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Mendoza, se opusieron, pero inclusive gobiernos como el de Jujuy, de Corrientes, y la propia provincia de Córdoba, que integran otras fuerzas políticas, acompañaron esa iniciativa. Para nosotros eso es importante porque todos queremos a nuestros chicos en la escuela. Digo, me parece que es una discusión falaz plantear que algunos quieren presencialidad, otros no la quieren. El término es encontrar el equilibrio para no exponer a un riesgo de medido, porque no es que la escuela es un espacio de nulo riesgo. Puede ser un espacio de bajo riesgo cuando están dadas las condiciones sanitarias epidemiológicas de poder tener presencialidad. Y todo hace suponer que si seguimos avanzando con el proceso de vacunación, si logramos sostener los cuidados en otros ámbitos de la vida, pasado el receso invernal, podemos llegar a construir entre todos también una presencialidad más robusta a la que tuvimos en el primer semestre del año.
Bueno, entonces, ¿crees que, a ver, en Nación están pensando en algún tipo de cambio en lo que es las vacaciones de invierno o no? Porque era algo de lo que se estaba hablando también a nivel distrital. No, finalmente no, porque la realidad es que como gran parte de las jurisdicciones han recuperado la presencialidad, se está sosteniendo el calendario de receso pactado al inicio del ciclo lectivo. Solo estábamos analizando modificarlo si es que la segunda ola se extendía y en algunas jurisdicciones seguían en un pico ascendente de contagios. Frente a esa realidad se podía adelantar el receso invernal para inclusive ayudar a disminuir la circulación en términos generales en esa localidad y luego del receso poder recuperar una presencialidad con mayor robustez, pero finalmente no fue necesario porque calculamos que esta semana finalmente van a ser 80% de las escuelas que van a tener instancias de presencialidad con protocolos.